Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Mañana, 20 de junio, celebramos el Día Mundial del Refugiado. Parece que los refugiados están en alerta informativa, sobre todo desde la semana pasada, cuando pues hemos asistido a ese final feliz, o por lo menos final en buen puerto, de los migrantes que venían en el barco Aquarius. Pero ustedes lo saben, si son seguidores habituales de Canal Diocesano Radio Santa María de Toledo, los refugiados son tema de referencia en nuestra programación. No estamos sujetos a que sea o no el Día Mundial, y nosotros especialmente hoy queríamos fijar nuestra mirada en una parte de los refugiados que son los cristianos perseguidos. Sobre ellos, con ellos, vamos a hablar hoy aquí en Enfoque. Vemos nuestro vídeo. No podemos caer en la indiferencia por parte de Occidente y de los cristianos en general de olvidarnos de los hermanos que están sufriendo tanto. Son palabras del delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Toledo, don José María Cabrero, que desde el año 2014 Cáritas Diocesana de Toledo, en la medida de sus posibilidades, está realizando una serie de actividades para mantener vivo el recuerdo y el sufrimiento de todos nuestros hermanos. El programa de cristianos perseguidos tiene distintos ejes de acción, con el objetivo de sensibilizar ante este tremendo drama que ha supuesto que, por ejemplo, en Irak, de 1.500.000 cristianos que había se hayan visto reducidos a 500.000. Uno de los ámbitos de actuación es el eje de oración, sensibilización y financiación con diferentes conferencias y testimonios, como el arzobispo de Mosul, Emil Noná, el padre Samir, que participó en las jornadas de pastoral en enero de 2016, y la madre Agnes, que estuvo hace 2 años en la jornada diocesana del voluntariado. También en abril de 2017, Cáritas colaboró con la Delegación de Apostolado Seglar en la conferencia testimonio del padre Ibrahim, que presentó el libro Un instante antes del alba, crónicas de guerra y de esperanza desde Alepo. Además, desde Cáritas Diocesana de Toledo se ha ayudado a la construcción de la clínica en Alcosh. En este proyecto se han invertido más de 50.000 euros. Por otra parte, el año pasado, gracias a la colaboración de la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario y empresas, se envió un contenedor de 12.000 kilos de ayuda humanitaria a Siria. Otra de las líneas de acción de este programa es la acogida, el acompañamiento y la inclusión. Desde Cáritas en Toledo se han acogido a familias sirias e iraquíes, como la familia de Fadi Yanawi, que desde 2014 está en Toledo. Ante la celebración del Día Mundial del Refugiado, mañana miércoles 20 de junio, y dentro de la campaña Compartiendo el Viaje, impulsada por el Papa Francisco, hoy en Enfoque hacemos nuestras estas palabras del Santo Padre. Cuando somos generosos al acoger una persona y compartimos algo con ella, un poco de pan, un puesto en la casa, nuestro tiempo, no solo no permanecemos pobres, sino que nos enriquecemos. Compartiendo el Viaje es esa campaña lanzada por el Papa Francisco y que precisamente en esta semana pues tiene numerosos actos en todo el mundo, también en España. Nosotros queremos compartir este tiempo de televisión con nuestros invitados que vienen a hablarnos de esta realidad que tendremos ocasión de debatir, ¿no? Si tiene suficiente reflejo en los medios de comunicación. Teresa Nieves, la primera eres tú. Nieves Barrera, responsable del área de Toledo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este martes. Gracias a vosotros por invitarnos. Fadi Yanawi, técnico del programa de Cáritas de Cristianos Perseguidos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eres el más veterano, después de mí. Así que, infunde tranquilidad aquí a las compañeras. Y Teresa García de la Noceda, voluntaria de Cáritas. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Radio sí. Radio sí. Tele no. Esta es la primera vez. Bueno, veremos pues seguro, sale. pero hombre, con este motivo yo creo que tiene que salir bien, ¿no? Va a salir perfecto. Estamos en la víspera del Día Mundial del Refugiado que celebramos mañana 20 de junio y sí que es verdad que informativamente estamos en una semana en la que los refugiados, los migrantes, los procesos migratorios están siendo noticia, aunque no siempre es así, no siempre es así. Y si hablamos de los cristianos perseguidos, en muy pocas ocasiones es así. ¿Cuál es vuestro planteamiento? Podríamos empezar diciendo
¿Por qué los cristianos perseguidos? ¿Hay cristianos perseguidos en el mundo, Nieves? Pues la verdad es que sí, hay cristianos perseguidos en el mundo y en muchísimas más zonas que a veces no conocemos, porque bueno, pues, hay países en los que la persecución está siendo muy violenta. Tenemos desde la verdad que todo el mapa se ve en un color rojo violento cada vez que nosotros lo analizamos, ¿no? Y especialmente ahora en Medio Oriente, que estamos viendo casos muy directos y muy potentes de violencia por el hecho de ser cristiano, de seguir a Cristo. Es una realidad que puede sorprender. Yo no sé, ahora hablaremos con Fadi, pero Teresa, la primera vez que a ti te dijeron, oye, ¿por qué no te...? Porque tú eres voluntaria de misiones, Sí. Pero a ti cuando te dicen, oye, ¿por qué no te vienes de voluntaria con Cáritas para probar cristianos perseguidos? Tú, ¿qué fue lo que se te pasó? ¿Conocías esta realidad? Pues curiosamente yo me convertí ayudando a los misioneros en Perú y en Perú los propios misioneros son los que me inculcaron la necesidad de ayudar a los cristianos perseguidos. Entonces cuando yo conozco al padre José María Cabrero y uniendo una cosa con la otra, cuando me dijo que existía este grupo, entonces me ofrecí para ser voluntaria. Pero claro, sí que es cierto y estoy de acuerdo con Nieves que hay un silencio muy grande porque prácticamente el tiempo que yo he estado en Toledo de los cristianos perseguidos no he escuchado nada. O sea, me tuve que ir a Perú para engancharme al grupo de Cáritas. Sí, la verdad es que yo creo que hay un silencio que probablemente luego podemos entrar en las causas de ese silencio, de ese apagón informativo. Fadi, todo lo que estamos viviendo estos días con el barco Aquarius, ¿a ti qué sentimientos te genera? ¿Qué es lo que piensas de todo lo que está pasando? Es que la gente necesita salir, huir de sus países, bueno, por muchas razones. La mayoría por la guerra, porque son perseguidos, porque hay guerra en sus países, algunos por razones económicas. Es duro salir, dejar el país, cruzar el mar, es una situación muy peligrosa, pero la gente decidieron que salir aunque pueden morir en el camino. No tiene otra manera. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo ha sido todo reflejado en los medios, la respuesta de los políticos, de la sociedad? Pues a mí me ha sorprendido, la verdad, y me ha sorprendido muy gratamente la respuesta de España, de este gobierno particularmente me ha sorprendido mucho, y me ha gustado mucho la respuesta del cardenal Cañizares. Entonces, que toda la iglesia, ciertos sitios de ciertas monjas que tenían unas casas albergue y tal, dieran también salida y respuesta a toda esta horror que deben de pasar toda esta gente que estaba metida en el barco. Fadi, ¿a ti qué te ha parecido la respuesta de la sociedad, del gobierno, al acoger a estas 629 Sobre el personas? gobierno no sé, pero la comunidad, bueno, en Toledo, yo hablo sobre en Toledo, hace 4 años no sepan muchas cosas sobre los cristianos. Hay gente que no sabe que hay cristianos en el Oriente Medio. Y mucha gente no sabe que son perseguidos y por qué son perseguidos. Bueno, es el problema de sensibilización y parte del programa de cristianos perseguidos de Cáritas para sensibilizar la comunidad toledana sobre este tema. Tema que hay cristianos en Oriente Medio, no solo en el oeste, y son perseguidos y por qué son perseguidos. Una respuesta en los medios de comunicación que yo no sé si, no sé, quizás yo a lo mejor soy más temerosa de que estos picos informativos pueden generar luego valles informativos como pasa con los cristianos perseguidos. ¿Tú cómo lo ves, Nieves? Bueno, es verdad que puede generar valles, pero por lo menos, bueno, ahora hay un poquito de atención y es ahí donde los cristianos luego tenemos que seguir actuando y tenemos que seguir informando. Porque es verdad que después no está de moda escuchar persecución a cristianos en los medios, pero tenemos una labor muy importante y muy necesaria. Somos los cristianos los que tenemos que demostrar al mundo que mira lo que está pasando con nuestros hermanos, ¿no? Si no nos preocupamos nosotros, ¿quién se va a preocupar, ¿no? ¿Por qué creéis que no interesa tanto el tema de los cristianos perseguidos? A mí estoy completamente de acuerdo. Me sorprende el silencio de los medios, pero más me sorprende el silencio de nosotros mismos, de la propia Iglesia. Entonces yo creo que no somos conscientes de lo que para un cristiano perseguido en cualquier parte del mundo significa el mantener su fe a costa de su vida. Entonces, ¿sabes? Cuando uno desde aquí, desde la comodidad del sillón donde estamos, lo vemos, da la sensación de que es muy lejano.
pero que haya gente que sea capaz, como Fadi, de perder su familia, de alejarse de ella, de cambiar completamente de vida por no renunciar a su fe, yo creo que los cristianos de Toledo, España, Europa, deberíamos de hacer el doble de esfuerzo para intentar apoyar en todos los sentidos a todo este grupo de hermanos nuestros. Entonces, el silencio del gobierno, de los medios y tal, sí, pero la indiferencia, con todo mi dolor, con la indiferencia de mucha gente cristiana y católica donde me muevo, quitando Cáritas, por supuesto, me duele, porque al final no estamos apoyando a lo que son nuestros hermanos, más pequeños en este caso, pero nuestros hermanos de fe. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer vuestra realidad, Fadi? ¿Por qué hay ese apagón que se cuesta tanto hablar de los cristianos perseguidos? Porque creo los medios no hablan sobre este tema, hablan sobre temas no merecen la pena para hablar con ellos, y no hablan sobre cristianos que son perseguidos. Y bueno, los cristianos perseguidos están perseguidos por su fe, y la comunidad en el oeste, creo, poco a poco se aleja de la iglesia y de la fe, y interesa solo sobre su vida, cómo puede vivir, especialmente si pasan una crisis económica, como aquí en España. No tiene mucho interés qué pasa fuera del oeste. Ese es el problema. Nieves, Ayuda a la Iglesia Necesitada periódicamente lanza sus estudios sobre la situación de los cristianos perseguidos. Son mapas muy impactantes, porque utilizáis mucho el color rojo donde hay problemas, y la verdad es que a veces aparecen puntos en el mapa del mundo que no lo podríamos ni imaginar, que hay una persecución a la fe. Vamos a esos puntos donde sí que, bueno, más o menos es conocido por todos. Bueno, pues Oriente Medio con todo el problema que tiene, también algunas regiones de la India, China. ¿Por qué se persigue a los cristianos? Yo creo que hay que remontarse, bueno, no es que sea una cosa que ocurra ahora, No. ha ocurrido siempre, ¿no? Porque la verdad es siempre perseguida. Entonces los cristianos sabemos que, bueno, para nosotros es la verdad, ¿no? Jesucristo es la verdad. Porque, entonces, ¿por qué es perseguida la verdad? Porque donde está la verdad, al final se refleja la mentira y el mal. Por eso es perseguido el cristiano, porque al final, si llevas la verdad, a todo el mundo le implica una respuesta ante eso. Entonces es como a quien le están tirando de las orejas cuando no hace bien las cosas. Y no hace falta ponerse como ejemplo, sino simplemente los cristianos como viven ya nos implica a nosotros a movernos, ¿no? Pues escuchando los testimonios o conociendo a los cristianos de distintos países te das cuenta de que solo por escucharles dices, ¿y cómo vivo yo? ¿No? ¿Qué es lo que hago yo frente a esto? Ellos están viviendo de manera auténtica, pues a uno le interpela. Yo creo que desde el principio ha sido perseguido el cristianismo, seguirá siendo perseguido, y vamos a tener que estar con ellos ayudando en todos los sentidos, o sea, no solamente económicamente, sino como cristianos que somos y creemos en el poder de la oración, tenemos que estar también rezando por ellos, ¿no? Pero ese es el motivo, la verdad es perseguida, y por eso... ¿Cuáles son los puntos geográficos más peligrosos ahora mismo para un cristiano? Tenemos muchos puntos muy peligrosos donde hay mucha persecución, pues tenemos países como Siria, Irak, etcétera, que conocemos ahora mucho, pero tenemos un Pakistán en el que también hay muchísima persecución. O hay países que también están viviendo las consecuencias de esa persecución, ¿no? Como ha sido, bueno, toda la zona de China, toda la zona de Rusia, bueno, hay persecución en infinidad de países. Tenemos en Nigeria, tenemos una persecución debido a Boko Haram. Bueno, hay países en los que de verdad se está viviendo la muerte día a día. Por ese... ¿Y cuáles son las necesidades? Porque Ayuda a la Iglesia Necesitada es una entidad de derecho pontificio que está presente en todo el mundo, donde la dejan estar, y donde no la dejan estar, bueno, ya se buscan las mañas para estar. ¿Cuáles son las necesidades que manifiestan los cristianos perseguidos en aquellos lugares? Porque probablemente, así de una primera visual, todo se nos iría a nuestra cabeza al dinero, ¿no? Que nos ayuden económicamente, pero probablemente la primera respuesta no sea esa, ¿a que no?
La primera respuesta que nos dan cada vez que vamos a los países y preguntamos ¿qué necesitáis? Lo primero siempre es, primero, rezad por nosotros. Es curiosísimo, porque, bueno, curiosísimo, realmente lo tienen muy asimilado y tienen una fe impresionante. Y nos dicen los cristianos que sienten nuestras oraciones. Luego nos dicen que informemos qué es lo que está pasando, que la gente no sabe que hay cristianos en determinados países. La gente no sabe lo que está pasando en países como Siria, pero yo acabo de estar en Tierra Santa y yo he vivido 5 años en Tierra Santa y mis amigos me dicen, en España no conocéis que hay cristianos en Belén. O sea, informar también, ¿no? Nos piden que lo contemos. Y por supuesto es verdad que como la caridad, es verdad que para los proyectos los ladrillos cuestan dinero, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? La gran demanda primero es oración, información y también lo otro se va dando, que es la caridad, que es muy necesaria también. ¿Esas coinciden con tus peticiones? ¿Qué es lo que tú pides para los cristianos perseguidos, Fadi? Como ha dicho Nieves, primero necesitan dinero, porque la situación es igual en Siria o Irak o cualquier país. Como están en guerra, todo es caro, no hay medicinas, no hay comida, no hay gasolina, estas cosas. Bueno, necesitan ayuda económica, pero también por lo menos que la gente puede rezar por los cristianos. Pueden saber y rezar por ellos, por lo menos, si no pueden ayudarles económicamente. Sí, Teresa. Pues yo me acuerdo del Evangelio de hoy, que dice, no recemos nada si solamente rezamos y nos llevamos bien con los que nos llevamos bien, sino que tendríamos que rezar por los que nos hacen mal. Entonces sí que es cierto que la oración, no te voy a decir que esté ni bien ni mal enfocada, pero yo creo que deberíamos de rezar por los cristianos y deberíamos de rezar con convicción por los que les están persiguiendo, los que están en este momento provocando toda la guerra. Entonces, si tuviéramos esa capacidad de oración tan potente, le podríamos dar la vuelta a ese mapa de puntos rojos y ponerlos de puntos amarillos. Eso por una parte. Y dos, desde Cáritas, desde el apoyo que estamos haciendo, sí que es cierto que se intenta jugar desde los dos campos, es decir, información, trayendo a gente muy buena para que invitar a que la gente escuche la realidad de estas situaciones en estos países. Y por otra parte, y estoy de acuerdo con Fadi, por desgracia, nos llegan muchísimas necesidades y peticiones, sobre todo de medicinas. Entonces, claro, si tú nos pasa lo mismo cuando ayudamos a los misioneros en Perú, si tú estás enfermo y no tienes dinero para poder comprar la medicina, entonces sí que es necesario la unión. Y yo no creo que sea más importante una que la otra, yo creo que las dos tienen que ir unidas, oración y acción en este caso. ¿Cómo se materializa la ayuda de ayuda a la Iglesia necesitada en estos países? Pues en estos países nosotros llevamos cada año más de 6.000 proyectos y en 150 países. En concreto, pues por poner un ejemplo, en Siria estamos con proyectos precisamente de ayuda médica urgente, de operaciones. En la zona del Valle de los Cristianos, por ejemplo, por poner un caso así concreto, se está dando unos 50.000 euros al mes para ayuda para operaciones urgentes y para ayuda para medicinas, y se ponen en contacto con centros médicos para poder atender allí a la gente que huye de estas situaciones, ¿no? Nosotros vamos sobre todo ayudando a los países allí. También ahora mismo tenemos otro proyecto en Siria que es la reconstrucción de 97 casas. Se ha dado pues, un dinero, pues, unos 300.000 euros destinados a este proyecto. Quiere decir que 97 familias pueden regresar a sus casas, porque es verdad que hay que entender que estos cristianos es una gran desgracia marcharse de sus casas y de sus tierras y de sus raíces, ¿no? Entonces muchos de ellos no solo no se han ido porque no se podía, sino que muchos han decidido quedarse para trabajar por la paz. Entonces se materializa en estas 97 casas y otras que va a haber, o sea, hay una pequeña reconstrucción. Y luego, por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito que es también en esta zona del Valle de los Cristianos. Estamos ayudando a muchos jóvenes con ayudas muy concretas para transporte para ir a la universidad. En medio de esta vorágine hay gente que no ha dejado de estudiar y que quieren formarse para poder dar un futuro a su país, y que se quedan porque son conscientes estos jóvenes de que si no la fe puede morir en Siria, que es uno de los países, de los primeros países que han recibido la fe.
Nos contaba Josué, que estuvo hace como un mes allí en este país, que dice, hemos estado en iglesias del año 50, o sea que es una zona importantísima para los cristianos, ¿no? Y se materializa en eso, en ayuda para vivir, para recuperarse y ayuda para seguir formándose, para tener un futuro. Fadi, me imagino que cuando Nieves habla de tu país, de Siria, bueno, pues te emocionas porque probablemente todas esas zonas, el Valle de los Cristianos, aquellas primeras iglesias, claro, tú las conoces. ¿Cómo es la colaboración entre ayuda a la iglesia necesitada y Cáritas? Bueno, en Siria como la gente, Cáritas, como ayuda a la iglesia necesitada, ayudan los cristianos quienes permanecen en el país, no quieren salir. Y la mayoría, si no toda la ayuda, son de la iglesia. Prefiero decir Cáritas o las iglesias en el oeste o ayuda a la iglesia necesitada. Cáritas, si hablamos sobre Cáritas Toledo, según su medida económica, no es mucho, pero podemos construir esta clínica en Irak, por ejemplo, para ayudar a los cristianos, para recuperarse ahí. Este contenedor con 12.000 toneladas de ayuda humanitaria de todas cosas, medicinas, comida. También enviamos hace 2 meses o 3 hasta ahora 1.500 kilos de medicina a Siria, colaborando con Madre Agnes de la Cruz. Como ahí hay clínicas, pertenecen a la iglesia, pero claro, necesitan medicinas para ayudar a la gente, darles gratis. Y Cáritas envió esta medicina para distribuirles a los cristianos ahí. Cada uno colaboramos en la medida de nuestras posibilidades, pero es bonito pensar que también hay una parte del corazón de Toledo, allí tanto en Siria como en Irak, en esa clínica que se construyó en Al-Qos. Te tenemos aquí, ¿cuáles son las últimas noticias de Siria? ¿Cuál es la última referencia? ¿Cómo están las cosas por allí? Bueno, es que mi familia todavía está ahí, eso. yo hablo con ellos cada día, cada 2 días. La situación sobre la seguridad mejor, Sí. pero todavía es peligroso y todavía los grupos islámicos extremistas controlan algunas zonas, no solo ISIS, hablamos sobre Al-Qaeda, Al-Nusra, otros grupos también. Por ejemplo, en mi ciudad, Alepo, todavía hay un barrio en el norte de Alepo está conquistada de grupos islámicos, hasta la frontera con Turquía, llena de grupos islámicos. Cada día tiran y lanzan morteros y misiles, pero mejor que antes. Ahora el problema, el reto es la situación económica. Como no hay trabajo, el gobierno no tiene dinero para ayudar a los cristianos, pues no hay solo la iglesia ayuda a los cristianos. Sí, porque coincidiréis conmigo, Teresa, Fadi, Nieves, en que dentro de ese concepto de refugiados, de migrantes, parece que los cristianos son una minoría, que luego numéricamente no es tal, pero bueno, una minoría dentro de esa mayoría. La gente, pues ese que hablábamos al principio, ¿no? Ese apagón informativo. ¿Por qué no interesan las historias de los cristianos? Esto es un debate que cuando nos juntamos los periodistas lo hacemos mucho. ¿Por qué no interesan? ¿Crees que hay algún estigma por decir cristiano? Pues probablemente sí, pero porque si realmente vivimos como cristianos, no permitiríamos, por ejemplo, temas como corrupción, lucharíamos con todo el enfoque de mala vida, ¿sabes? Lo que hablábamos de la verdad de Cristo, y eso molesta. Entonces, en Siria, que son pocos, porque es minoría, los cristianos, si la Iglesia Hermana Mayor, Europa en este caso, no les apoya, se van a dejar, ¿sabes? Sí, por poco inanición. a poco, y desaparecerán, se tendrán que ir todos. Es curioso lo que ha dicho Fadi, que solamente reciben ayuda de la Iglesia, los cristianos. Entonces, Claro, sí. no les interesa ni al propio gobierno, ni a los otros gobiernos, ni a los que vengan. Es decir, les van a dejar simplemente
desaparecer, entonces que se quede un crepúsculo por ahí, ¿sabes? Entonces simplemente es acabar con la religión en un país. A mí me parece un tema muy peligroso, por eso me sorprende lo del silencio, porque si nosotros no nos espabilamos, yo creo que los siguientes vamos a ser nosotros, dentro de 50 años, dentro de 100 años, dentro de 100, los que sean, pero va a pasar lo mismo, ¿sabes? Con inanición y con falta de acción, nos va a pasar lo mismo a todos nosotros. Entonces, el espabilarnos y el volver otra vez a tener, o a reconquistar, si se podría decir así, la fuerza, el futuro de todos estos cristianos que andan en estos países en conflicto, me parece que es la salvaguarda para la fe mejor que podemos dejar a las próximas generaciones. Nieves. Yo creo que nos interpela a todos. El cristianismo nos interpela. Es decir, nos exige tomar conciencia de lo que hacemos bien o lo que no hacemos bien. Entonces, es como aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? O sea, si yo no veo que hay gente que está viviendo coherentemente y está haciendo el bien, y eso requiere un sacrificio, a mí nadie me molesta. Pero por eso acaba, o sea, es como, no quiero ver esto, ¿para qué? Si luego yo me voy a tener que mover. O sea, yo creo que cuando la gente oye hablar de esto y ve la situación que los cristianos están viviendo, inmediatamente te surge una necesidad de dar una respuesta o de moverte, ¿no? Pues ¿para qué vamos a ver? No, por eso hay también este silencio que va un poco más, ya no solamente una cuestión política, sino que realmente al corazón del hombre le interpela y le hace cuestionarse su manera de vivir. Bueno, hemos hablado de la situación de los cristianos allí, de la ayuda que cada uno en la medida de sus posibilidades, aunque a lo mejor habría más medidas y más posibilidades. Lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto. Pues a través de Cáritas, de la diócesis, a través de la ayuda de la Iglesia necesitada, se hace en estos países, en estos lugares donde hay una persecución contra los cristianos, pero también tenemos que volver aquí, a nuestro país, y plantearnos qué estamos haciendo aquí para ayudar a los cristianos. En Cáritas Diocesana de Toledo tienen en marcha ese proyecto de cristianos perseguidos. Cuéntanos, Fadi, ¿cómo va el proyecto? Bueno, el proyecto Cristianos Perseguidos está enfocado para lograr dos objetivos. Primero, ayudar a los cristianos quienes llegan a Toledo, como mi familia y otros, no solo económicamente, sino a la acogida y acompañamiento, y también ayudar a los cristianos quienes permanecen en sus países, económicamente, porque necesitan mucho. Y el otro objetivo es sensibilizar la comunidad en Toledo para informarle el caso primero de los cristianos y por qué son perseguidos. Y por eso hacemos muchas conferencias en Toledo para informar a la comunidad aquí en Toledo sobre este caso, y si pueden ayudar a los cristianos económicamente o con rezar. ¿Cuántas familias hay ahora mismo aquí dentro de este programa en Toledo? Hasta ahora 4 familias sirias. 4 familias sirias, Sí. que están viviendo aquí, que reciben una ayuda, un acompañamiento. Tú insistías mucho en la acogida y en el acompañamiento. Hombre, el dinero es importante, Sí. no vamos a ir aquí de ingenuos, pero el dinero no lo es todo, ¿no? ¿Qué es lo que, haciendo un poco de memoria, desde que tú llegaste a Toledo con tu familia hasta ahora, qué es lo que más has valorado? ¿Qué es lo que te ha servido a ti para decir, venga, seguimos adelante? Bueno, seguro el dinero es muy importante, pero también como las familias, como mi familia, llegamos aquí y no tenemos nadie aquí. Nuestra familia está ahí, no sabemos nada, por eso el acompañamiento, la acogida es muy importante. De la iglesia, de Cáritas, acompañar a la gente para enseñarles, por ejemplo, cómo homologar sus títulos si tienen, el tema de conseguir residencia, por ejemplo, tema jurídica, si necesitan acompañamiento a un médico, a hospital. Es importante, es que para sentirse que estamos con una familia. Dejamos nuestra familia ahí, pero por lo menos encontramos una familia, otra familia más grande aquí. ¿Tenéis ya esa sensación de que tenéis aquí una familia? Sí. ¿Qué es lo que hace ayuda a la Iglesia necesitada en España? Pues trabajamos
lo que son los 3 pilares fundamentales para nosotros, que es un poco lo que decíamos antes. Para poder hacer efectiva esa ayuda en esos países en donde los cristianos en su origen están sufriendo, trabajamos la información, o sea, organizamos conferencias, exposiciones, traemos testimonios para que hablen y nos cuenten en persona cómo viven y qué necesidades tienen, ¿no? También tenemos los boletines informativos que hacemos que lleguen a todo el que quiera y en el que vamos contando cómo está la situación de los cristianos en el mundo. El segundo pilar es la oración. Organizamos eventos, como hemos tenido la Noche de los Testigos en la Catedral de Madrid, en la que traemos gente que habla y nos juntamos todos a rezar por ellos. Y por supuesto, obviamente, es verdad, el dinero es necesario, como todos decís, y como creemos también, para poder llevar a cabo los proyectos necesitamos dinero. Entonces organizamos eventos para poder recaudar fondos, invitamos a la gente a que pueda suscribirse con un pequeño donativo entre todos, vamos haciendo con un donativo periódico que aquello pueda seguir funcionando, porque además esto ha empezado, pero es que la recuperación de todos estos, de la situación de estos cristianos va a llevar mucho tiempo, entonces entre todos vamos ayudando y la gente colabora económicamente para poder llevar a cabo los proyectos, que además son muy concretos. Teresa, ¿y tú qué haces? Pues lo que puedo. Bueno, pues dentro de las distintas acciones, por ejemplo, yo creo que lo bueno es que en el grupo cada uno pone sus capacidades en juego, ¿sabes? Esto es como lo de poner las cartas encima de la mesa y lo que Dios quiera. Estoy de acuerdo con que pertenecemos al mismo cuerpo y a la misma alma, con lo cual que Fadi se encuentre en familia me parece genial, igual que yo cuando me voy a Perú me encuentro en familia, entonces esa es la grandeza de la Iglesia. En el grupo de Cáritas, por ejemplo, si yo tengo más oportunidad a lo mejor por lo de misiones para ayudar en el envío de las medicinas, pongo ahí mi juego. Si otro tiene posibilidades para poder distribuirlo, pone ahí su juego. Entonces, poco a poco, entre los que estamos sale adelante. Pero una de las cosas que a mí sí que me ha llamado mucho la atención es, y siento decirlo, es mi desconocimiento absoluto de los cristianos perseguidos hasta que llegué a este grupo. Entonces, me parece las charlas que ha habido, y sobre todo me acuerdo ahora que trajeron los del grupo de Cáritas a un embajador de Hungría. Secretario de la Embajada de Hungría en Madrid. Entonces, la charla fue fantástica y en Hungría tienen un apartado específico para ayuda a cristianos perseguidos. Es lo primero que he escuchado en mi vida. Entonces, lo que hacen es que el propio gobierno coge a un grupo de cristianos elegidos según estudio, se los lleva a su país, les prepara académicamente y los vuelve otra vez a dejar como ya profesionales en su país. Genial. Entonces, la información de lo que se está haciendo en el mundo, que es poquito, pero yo creo que eso también a nosotros nos viene muy bien para saber que no somos 4 locos, bueno, sí lo somos, pero 4 locos, pero alguno más, que está luchando para poder ayudar a estos cristianos, me parece genial. Entonces, todas estas labores cuando viene alguien a informar, los de Cáritas, los del grupo de Cáritas, igual ponemos todo nuestro esfuerzo en intentar ayudar para que todo salga bien. Sí, a dar difusión, moverlo por los grupos, para que, bueno, mucha gente... Hablabas de Hungría, Hungría ha sido criticada también por sus políticas. No vamos a entrar ahora porque hoy venimos a hablar de refugiados, pero Hungría ha sido criticada. ¿Y a ti qué te aporta? Pues... Porque, no, esto puede ser una pregunta egoísta, ¿no? Pero yo creo, por la experiencia que una ya va acumulando, siempre, y no te quiero pisar la respuesta, pero siempre recibes mucho más de lo que das, y además tú que estás en misiones, pero es que eso es verdad. Pues mira, yo reconozco que me lo paso genial. Entonces, yo invitaría a todo el mundo a que haga algo, que salga del salón de su casa y que haga algo, porque es divertidísimo hacer algo por los demás, divertidísimo. Entonces, en el momento en que te pones en marcha, notas la mano de Dios en todo. Entonces, como de pequeñas cositas que somos 4 micos en esa mesa, y lo que se va haciendo y las cosas como van llegando. Se hizo, que ha salido en el vídeo además, una exposición de fotografía de una fotógrafa... Carol Alfara. Entonces, y la tiene Cáritas, se la han donado a Cáritas. Entonces, el pedir a la Universidad del CEU, oye, mira, tenemos esto para vuestros propios estudiantes, para que veas realmente lo que está pasando. Entonces, el CEU lo ha aceptado y en septiembre lo pone, se está moviendo por otras universidades. Entonces, el hacer cosas simplemente para divulgar algo que yo acabo de enterarme hace tan poco como desde que entré en el grupo de Cáritas, y ya no es que me dé, es que me parece muchísimo más divertida la vida, y te lo digo en serio,
saliendo, y mira que la vida me va muy bien y todo lo que quieras, pero saliendo de mirarme el ombligo todo el día... En tu zona de confort, que tanto se habla de la zona de sí. confort, ¿no? Pues el salir me parece divertidísimo, entonces yo se lo recomendaría a todo el mundo como terapia de vida. ¿Y a ti qué te aporta, Nieves, trabajar en ayuda a la iglesia necesitada y tener contacto con estos testimonios? A mí me aporta una motivación para seguir viviendo mi fe, que a veces es complicado en determinadas circunstancias, ¿no? A mí el testimonio que me aportan ellos es lo que me motiva. Yo cuando veo a una persona que está viendo la muerte delante de sí, que le están diciendo te conviertes o te matamos aquí, y dice que sí, yo digo, madre mía. O sea, a mí me aporta el pensar, jo, yo quiero eso, ¿no? Y un testimonio que a mí me ayuda a vivir la fe. Así de claro, es lo fundamental, además, es lo que yo lo tengo clarísimo. Si estoy aquí, aparte de ayudar, es que ellos me están dando esto. Y me están diciendo que es posible seguir a Cristo en las peores circunstancias, incluso, ¿no? Entonces el testimonio de vida a mí me ayuda a mi día a día, y eso para mí es fundamental. ¿Y a ti, Fadi, qué te aporta trabajar por tus... Claro, lo tuyo es más sencillo, porque tú sí que sabes lo que es ser un cristiano perseguido, lo has vivido, ¿no? Sí, claro. Bueno, también en mi trabajo, en este programa Cristianos Perseguidos, también me importa, desde llegué aquí a Toledo, para informar a la gente el caso de los cristianos en Siria, en mi país. Y por eso fui muchas veces, por ejemplo, fui a Cartagena para dar mi testimonio sobre el tema de cristianos perseguidos. Y fui a Madrid otro día, aquí muchas conferencias. Me importa que la gente sabe el problema y si pueden encontrar una manera para ayudar. Más importante primero es informar la gente. Es el más importante. Primero. Ahora que habláis de esas conferencias, de esos testimonios, de esos eventos que se hacen para sensibilizar y para difundir cuál es la problemática de los cristianos perseguidos, probablemente haya varios tipos de audiencia. Me explico, habrá gente que sabe de lo que se va a hablar y se acerca para saber más. Hay gente que a lo mejor tiene alguna idea y bueno, se acerca porque alguien le ha dicho que se acerque, y hay la gente que aparece allí por casualidad, que también, ¿no? ¿Cuáles son, vosotros que estáis siempre al otro lado, qué cosas os sorprenden más? Pues lo que a mí me sorprende muchísimo es que realmente, seas creyente o no seas creyente, la gente necesita saber qué está pasando, está viendo que hay mucha gente que sufre. Hoy en día, que está tan de moda eso de la libertad religiosa, que me dejen vivir libremente, o la libertad de pensamiento, que la gente vea que hay gente a la que están matando por sus ideas, aunque no seas cristiano, ya te llama la atención. Entonces yo me he encontrado en parroquias, sobre todo a raíz de todo este tema de cuando han salido los refugiados, como estamos viendo que hay millones de personas que están saliendo de sus países, hay gente que no es creyente y se acerca, necesita saber. Y eso pues les mueve, ¿no? Y luego algunos van haciendo un clic y te preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? Pues chico, aquí somos todos bienvenidos, ¿no? Tenemos además, ya lo digo, un grupo de voluntarios estupendo en toda España, pero la gente le llama mucho la atención. No hace falta ser cristiano para que esto te duela también, ¿no? Y se acercan. Y luego es verdad que hay una serie de personas que, pues a lo mejor estaban un poquito más alejadas de la iglesia por circunstancias, y esto les ayuda a acercarse. De hecho, hay diócesis en las que nos incluyen en el plan diocesano como posibilidad de escuchar esto, porque realmente mueve a la gente. Y por supuesto tenemos gente súper cristiana que cada vez demandan más y quieren saber más, y para los que estamos también disponibles para darles toda la información que quieran. Es decir, todo el que quiera saber puede pedirnos, preguntarnos y vamos a contarles. Pero es curiosísima la reacción, que no hace falta ser creyente para que esto te llame la atención y quieras acercarte. Teresa, ¿qué es lo que más te sorprende? Pues lo que... Tú puedes hablar en primera persona, claro. En primera persona, que la más sorprendida soy yo, porque como cuando entro en una de estas charlas o la exposición de fotos no tengo ni idea, me sorprende lo bien que está hecho en cuanto a no dramatismo, sino simplemente sinceridad. Hay una foto que salió en el vídeo de una virgen rota y la foto a lo mejor te impacta, pero las 5 líneas que ponen debajo de la foto de dónde se ha encontrado te remueve, la verdad es que te remueve mucho. Y sí que es cierto
que sí que hay gente que se queda muy tocada con esto, porque el otro día escuché en el Colegio Santiago el Mayor que ha hecho una marcha para ayuda a la iglesia necesitada y ha conseguido un montón de fondos para ellos y tal. Y se iba parece que han ganado el segundo premio, el primer premio de que vais a ir a recogerlo. Entonces, sí que es cierto que si vamos sembrando, aunque sea poco, aunque sea una exposición de fotos, una charla y tal, siempre hay alguien que lo escucha, siempre hay alguien que lo mueve, siempre hay alguien que conoce a alguien. Entonces, lo único que hay que hacer es empezar a movernos. Entonces, da igual si vienes con mucha cultura religiosa o con poca cultura religiosa, si el Señor te toca en el corazón y a partir de ahí arrancamos, pues gloria a Dios. Sí, pero ¿esa conmoción perdura en el tiempo o es cuestión, como decíamos al principio, de alerta informativa? ¿Vosotros creéis que toca? Toca. Y de hecho yo tengo ejemplos de gente que ha sido tocada y que ha empezado a acercarse a nosotros y que ha sufrido, quiero decir, ha vivido hasta un proceso de conversión y se ha convertido hasta en voluntario y sigue, o sea, y es algo que sí que te toca y que, o sea, no, que continúa. Es decir, esta realidad de alguna manera te cambia en algo por dentro y te hace actuar, pero sí. Y la gente, es verdad que a veces hay que ir recordando, pero el sentir sigue estando, ¿no? Nosotros cuando hablamos y contamos muchas veces en las parroquias, pues hablamos y recordamos, ojo, que están también estos países, hay que seguir pidiendo por ellos, pero la gente sí que se acerca y sí que ayuda. Porque además, es lo que tú dices, al final lo que te están mostrando es un testimonio de esperanza y de perdón. Y aquí también necesitamos esperanza y también necesitamos perdón. Luego eso te mantiene y te invita a seguir informándote más y acercándote más. Ayudar a conmover, pero sin caer en el dramatismo ni en el sensacionalismo, que en ocasiones lo que hace es provocar ese pico, pero que luego hace que también a la misma velocidad con que ha subido baje, ¿no? Claro. Yo creo que volvemos otra vez yo hablo de mi experiencia personal, si no eres capaz de encontrar un punto de alegría en lo que estás haciendo y transmitir alegría de lo que estás viviendo, es imposible que se pueda mantener en el tiempo. Y si viene alguien, un voluntario, cualquier persona a Cáritas, o a Misiones, a Perú, donde sea, algo de iglesia, se tiene que sentir que ha llegado a su casa, que es lo que hablaba Fadi. Entonces, el cristiano perseguido tiene que encontrarse en casa y el que viene a ayudar porque sea cristiano, porque el Señor le ha tocado, por simple curiosidad, tiene que encontrarse que eso es una familia que va creciendo y se tiene que hacer para su bien, pero nada de dramatismo, porque entonces lo que dices, viene y va y hemos acabado. ¿Qué es lo que te aportan a ti el trato directo con estas familias sirias que están aquí? Bueno, Fadi hasta me cae bien y todo. Muy bien. Pues me hace pensar que el mundo es muy pequeño, ¿sabes? Parece que es muy grande, pero conoces el testimonio de Fadi, conoces el testimonio de gente que es capaz de dejar matarse por su fe, que eso, claro, te lo planteas aquí, que es tan fácil renegar de la fe para conseguir un trabajo, ¿sabes? Cómo nos engañamos a nosotros mismos y bajamos el listón tanto y te encuentras a gente que es capaz de pues, fe pura. Entonces, a mí eso me deja una meta muy alta y muy atractiva. Me cae Casi bien, un ¿sabes? hándicap, ¿no? Pero es que es completamente llegable, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo estoy convencida que si me ponen, por lo menos a mí, si me ponen un nivel aquí, yo me aburro. Pero si yo tengo que levantar la mirada para buscar un nivel más alto que sea posible, a mí me hace moverme y hace que mueva a la gente que tengo alrededor. Pues mira que tú eres alta. Ya te digo. Fadi, nos queda muy poquito tiempo. Bueno, llega ahora el tiempo de las vacaciones. Parece que todo el mundo, bueno, pues que todos tenemos derecho al descanso, a respirar, a, bueno, pues dejar un poquito el día a día, no que los problemas, porque normalmente los problemas los llevamos con nosotros. Pero ¿qué nos dirías, bueno, pues para que realmente esta realidad, que es la de los cristianos perseguidos, que no es un punto informativo, sino que es una realidad constante, para que estuviera siempre en nuestra mente? ¿Qué nos dirías? ¿Cuál sería tu mensaje final? Primero, voy a repetir otra vez porque mucha gente aquí piensa que todos los árabes son musulmanes. Y tengo experiencia porque había una tutora en la escuela de mi hijo, pensaba que todos los árabes son musulmanes y me dijo que no tienen clase de religión musulmana. Por eso informarse a la gente es muy importante, que saben que hay cristianos no solo en el oeste, viven en el Oriente Medio y son cristianos y sufren por su fe y por lo menos pueden rezar por ellos, ayudarles, apoyarles,
es el más importante. De deberes para este verano. Deberes para este verano, pues ponerse un poco en la piel de los que no pueden tener un verano. Es decir, bueno, yo dar gracias por todo lo que uno tiene. Yo cada vez que veo estas historias también doy gracias, es decir, que afortunados somos, ¿no? Y bueno, yo siempre diría, tenemos una pequeñita oración, que es muy chiquitita, en la que nos unimos todos, con todos los cristianos, que es la oración por los cristianos perseguidos, y como deberes, pues ponerla al lado de la cama, y todos los días o al levantarse o al acostarse, 10 segundos para acordarse de ellos, que y es tenerlos en la cabeza, y eso nos va a ayudar a vivir a nosotros también. Teresa, ¿deberes? Pues yo le pediría a Fadi que explique qué significa la medalla de NU que hicimos en Cáritas. Y nuestro lema del proyecto Cristianos Perseguidos es la letra Nun. Con esta letra en árabe es N en español. Los grupos islámicos, especialmente ISIS, marcaron las casas de los cristianos en Irak, en Siria, con esta... Sí, como hacían los nazis con los judíos. Sí, pues debe el cristiano o salir de su casa, dejar todo sin coger nada o morir. Por eso hemos elegido nuestra lema con la letra Nun, con la cruz, para también la gente recuerda siempre que hay cristianos perseguidos, sufren por su fe y este es el ejemplo por su fe. Y entonces yo los deberes que pediría, y yo la primera, es que los que tengamos esa NU, que es un pin, sacarlo a la calle para recordar a la gente que nos va a preguntar, y eso que es dar por lo menos oportunidad de Hay poder mucha gente que explicarlo. lo tiene también, por ejemplo, en su WhatsApp, en su Twitter, en su Instagram, y yo creo que es bonito, ¿no? En su móvil, también lo En tengo su yo. móvil, entonces sí, hay gente que ya lo reconocemos y no preguntamos, pero vemos que está presente y que tiene esa exteriorización de la fe, y hay gente que le genera curiosidad y te va a preguntar, ¿no? Entonces podríamos ponerlo como reto en el verano para que lo podamos mover más y esperar que la gente, ya si solo uno nos pregunta, ¿y eso qué es? Si tenemos la oportunidad de explicarlo, ya hemos ganado. Bueno, pues una buena propuesta, estamos a tiempo para asumirla, esa letra identificativa de los cristianos de Oriente Medio. Muchísimas gracias a los tres. A ti. A Teresa y a Nieves, que se estrenaban, por lo menos Nieves aquí en Canal Diocesano, en la tele. A Fadi, que ya es un veterano. Y bueno, pues como escuchaba hace unos días, el tiempo de vacaciones no es un tiempo de paréntesis, ¿no? O sea, se es cristiano los 365 días del año y uno tiene que ser coherente con su fe, o por lo menos intentarlo, los 365 días del año, ¿no? Y aunque bajen las alertas informativas y unas cosas, lo que hoy ha sido noticia, mañana pase completamente desapercibido, bueno, pues nosotros tenemos que ser constantes, ¿no? Y ser persistentes en lo que creemos y en esos hermanos nuestros. Muchísimas gracias a los tres. A ti. Muchas gracias. Y a todos ustedes volvemos la semana que viene aquí en Enfoque. Buenas noches.